saludo a todas las personas que pues miran los videos. Estamos muy contentos hoy en este día pues porque tenemos algo que es algo que ha sido diferente especialmente de lo que hacemos. Si habían mirado los videos antes, hacemos videos que se refieren a remodelaciones, videos que remodelan casas, videos que remodelan baños, cosas así, algunas entrevistas, pero hoy estamos con una persona invitada que pues me da mucho gusto. Es la primera vez que tenemos un invitado así como nos estamos mirando ahorita. Y su nombre es Carlos Macías. Ahorita está viviendo en Guadalajara y me gustaría pues que si gusta hacer una presentación, aquí tiene Sí, su tiempo. gracias Martín, de verdad te agradezco y sobre todo pues este es un video para resolver un poco el tema de lo que pasó con nuestro live, que pues el internet no nos dio espacio para mucha maniobra. Hoy pues vamos a retomarlo. Mira, yo tengo 25 años acompañando a personas en temas de transitar en su dolor, en una pérdida. He tenido la oportunidad de trabajar en 5 países, como han sido Estados Unidos, tú me conociste ya, en Alemania, en España, en México, en Italia, y he tenido la oportunidad en estos 25 años, por el tipo de trabajo que tuve y que tengo en la actualidad, de acompañar a personas en un proceso tanatológico. Tanatología significa eso, acompañar a una persona a reestructurar su vida después de una pérdida, que puede ser una pérdida de un ser querido, de un trabajo, incluso de algún sueño, una ilusión que tenían, ¿no? Entonces, por más de 25 años he trabajado en eso. En la actualidad soy en Guadalajara consultor en empresas donde ayudamos a que trabajen en equipo para que tengan produzcan mejor, se organicen mejor, trabajen mejor. Pero a la par, acompaño a personas de manera individual por el tema de cómo transformar, cómo reorganizar su vida cuando han tenido una pérdida. Entonces, como para todas aquellas personas que es su primera vez a lo mejor escuchando este tema, yo como le compartía en el en vivo, en el live, y yo nunca había escuchado de esto. Yo he mirado muchas personas que tienen necesidades de esto, de lo que estamos hablando, pero yo no sabía que existía una rama que les Sí, podía ayudar. sí, de hecho se llama en inglés Grief Consultant. Es un tema que en muchos lugares lo existen, grief bereavement, que le llaman también. En un mundo incluso religioso hay de esto, tanatología pastoral, es una ciencia ya muy antigua. Lo que pasa es que somos similares pero muy diferentes a los psicólogos y a los psiquiatras. Nosotros no trabajamos con personas necesariamente que tengan un trauma o algo psicológico, sino que han pasado un momento difícil en su vida y ahora tienen que acomodar su vida de una u otra manera internamente. Pero pues es una situación que ya es muy, muy antigua. Una de las primeras pioneras en este campo fue la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que después de la Segunda Guerra, una psiquiatra que también terminó trabajando en los Estados Unidos, acompañaba a personas en su lecho de muerte, ¿no? Y en pérdidas. Y ella fue realizando toda una serie de estructura y ella es prácticamente una de las madres de la tanatología actual, de cómo desarrollar todo este proceso y acompañar a personas, ¿no? Sí existe, es muy grande y es un área tal vez no tan conocida como el área de la terapia, el área de tratamiento, porque nosotros no hacemos eso, sino que acompañamos a personas en una pérdida, que es muy diferente, no son pacientes, son personas que nosotros acompañamos y sí, sí existe. Ah, pues qué bueno, es lo bueno de poder compartir. Este, a personas como yo no estudié mucho, entonces a veces nuestra raza no busca ayuda. Nuestra raza, me refiero como a los mexicanos, yo hablo por mí, porque las personas como nosotros a veces somos muy reservados, más Ujú, como los hombres no les gusta platicar, ujú, no les gusta llorar, ujú, entonces no les gusta ni que otras personas los vean llorar. Para todas ujú. aquellas personas que ahora nos están mirando, pues ya van a saber que existe alguien que les puede ayudar
a que a lo mejor el dolor sea menos. Sí, y en realidad tienes mucha razón cuando hablas de nuestra gente. Hay que poner en contexto al auditorio que tal vez no nos está viendo por primera vez, está viendo tu canal. Tú eres un mexicano que vive en Estados Unidos, trabaja allá, tiene su familia allá, migró para aquel lado. Entonces, sí, sí, efectivamente. Y Martín, partimos de una gran realidad que ayer en el live, por todas nuestras faltas de conectividad, pues no se pudo ver tan bien, pero partimos de una gran realidad. A la sociedad simplemente no nos gusta hablar de pérdidas, literal. Yo tuve la oportunidad de vivir donde tú estás viviendo ahora, en los Estados Unidos, y si te das cuenta, si, se nos enseña en todos lados a cómo ser exitosos, a buscar la felicidad, a siempre lograr cosas, lo que yo llamo un positivismo tóxico de siempre haz, logra, tienes que estar feliz, etcétera, y si no lo estás, pues tienes que arreglar esto, esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy no hablamos de una parte importante en la vida de un ser humano, como es la parte de perder, literal. O sea, nuestra vida tenemos momentos de pérdidas, tenemos momentos de ganancias, y nuestra vida es el conjunto de muchas cosas, y entre esas es un ganar y un perder. Por ahí decían también un tenista, dice, para ganar hay que, el perder es parte del ganar. Pero hoy no hablamos de eso, no nos gusta hablar de eso, es de mal gusto hablar de eso. A veces hablamos de pérdidas cuando se nos muere un ser querido, un familiar, pero no hablamos de pérdidas, por ejemplo, de qué pasó con nuestro trabajo, qué pasó con alguna ilusión, qué pasó con alguna relación. Es muy difícil hablarla y yo empezaría que en parte es por esto de, pues siempre tienes que ser exitoso, siempre tienes que mostrar esa cara y especialmente a los hombres se nos enseña que siempre, perdón, debemos demostrar que vamos adelante, que no tenemos momentos de dificultad y de pérdida. Y eso es muy, muy grave porque en realidad, pues, como vuelvo a señalarlo, la pérdida es parte de nuestra vida. Sí, porque lejos de poder ayudar, el quedarnos callados, yo lo he experimentado desde, desde niño hasta, pues yo creo que empecé a ir a la iglesia. Yo no, ya no lloraba, yo ya decía que no sentía, porque pues podía mirar que otras personas perdían familiares o lo que sea, y pues no lo compartimos a otras personas. Entonces, ha habido casos que también hemos mirado que por la gente a veces no compartir, cuando menos se quitan la vida también. Entonces, ya después de perder a algo o a alguien, ya hay una segunda pérdida por no buscar ayuda como en la que en este caso usted nos está brindando. Sí, y en realidad, mira, yo creo que son muchos temas los que tú has tocado, ¿no? Por ejemplo, el famoso tema de expresar emociones, qué importante es. Si bien es cierto que no hay que hablar de nuestra vida con medio mundo, porque también eso es muy peligroso y eso no tiene ningún sentido, también es cierto que hay que buscar en algunos, con algunas personas, en algunas situaciones, personas con las cuales podemos hablar sobre nuestro dolor. Un ejemplo es alguien que se dedica a acompañar, en este caso un servidor, a personas a transformar en su dolor, Martín. Nosotros no tenemos, no le decimos a la gente qué tiene que hacer. Primero que nada, tratamos de ser un lugar donde la gente se sienta escuchada, no se sienta juzgada. Hay una serie de herramientas para acompañar a una persona en un momento de dolor y de transición. Pero sí, efectivamente, yo invitaría mucho a la gente que siente que tal vez hay algo atorado en su vida, que busque con quién hablarlo de manera neutra, o sea, no necesariamente un amigo, no necesariamente un familiar, sino alguien que le pueda ayudar con una visión fresca. Puede ser, dependiendo de la situación, desde un psicólogo, un psiquiatra, dependiendo si estás pasando un momento de transición, también puede ser un tanatólogo, ¿no? Y también como cuando las personas buscan ayuda, a veces las personas, como lo acaba de decir usted, a las que buscamos no siempre son las que nos van a ayudar, Efectivamente. porque le preguntamos a veces a nuestro primo, a nuestro sobrino, y ellos nos van a decir desde la perspectiva que ellos lo piensan, pero no siempre va a ser lo conveniente para nosotros. Efectivamente, ¿por qué? Porque
Debemos de saber que detrás del área de la salud mental en todas sus dimensiones, es un área muy delicada, Martín. O sea, por ejemplo, hay varios errores, hablo desde un punto de vista de la tanatología. Los psicólogos, los psiquiatras pueden hablarlo desde otra perspectiva cuando tratan a un ser humano, pero, por ejemplo, cuando una persona ha tenido una pérdida, vamos a hablar de un familiar, de un animal, muchas veces los perritos, los gatitos son parte de, pues, de la vida de un ser humano, porque son una cosa muy importante, ¿no? Cuando una persona ha tenido algún tipo de pérdida, Martín, muchas veces la gente cercana no le gusta ver a la gente sufrir. Es más, a nadie nos gusta el dolor. El dolor siempre es incómodo, no sabemos qué hacer con él, no nos han dicho qué hacer con él. Entonces, lo primero que hacemos sin darnos cuenta es que nosotros nos autoproyectamos y no queremos escuchar el dolor de la otra persona porque a nosotros nos duele de una u otra forma y no sabemos qué hacer con él. Entonces salimos con consejitos de échale ganas, ya han pasado mucho tiempo, levántate, es cuestión de esfuerzo, ¿por qué te deprimes, etcétera, etcétera? Mira cómo llevó el funeral a otra persona, eso no sirve de nada, al contrario, empeora a la gente. Muchas veces nuestro círculo cercano, no siempre, son las frases que tienen y no necesariamente van a ayudar a una persona, sino que la pueden atascar más en su dolor. Entonces, esto no es simplemente dar un consejito, es toda una estructura, es toda una técnica que se lleva para acompañar a una persona, para que sea la misma persona, al momento de que ella vaya hablando y actuando, haciendo varios ejercicios, se vaya transformando. Sí, porque como lo que está hablando ahorita es de que cuando tenemos pérdidas y uno de los puntos que tocábamos ayer, y yo también pensaba que era solamente como perder un familiar, pero ayer nos explicaba de que era pérdida en diferentes cosas. Sí, de verdad que sí. A ver, el campo y para todas las personas que quieran seguirme, yo tengo un chat en WhatsApp. De hecho, en este video se va a poner la descripción, en el video que ponga Martín, totalmente gratuito, donde comparto ciertas técnicas. Primero, ¿qué significa una pérdida? Es la separación temporal o para siempre de algo, de una persona en nuestras vidas, de algo, de algún proyecto, de algún animal, de algún objeto que para nosotros sea profundamente valioso. Es una separación. Entonces, muchas veces hablamos de que las personas sufren solamente cuando pierden un ser querido, pero ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, pierden un trabajo? Personas que tienen 10, 15 años trabajando en un lado y como pasó en la pandemia, cierran las empresas y de repente, pues tienen toda su vida trabajando en eso y ya no saben a dónde trabajar, o ya no saben cómo hacerlo. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando alguien pierde una mascota con la que comparte toda la vida? Entonces también es algo valiosísimo. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona pierde algún tipo de ilusión? Vamos a suponer alguna mujer o alguna pareja que dice, uy, quiero ser padre de familia, madre de familia, y de repente llegaron a los 40 y tantos, 50 y tantos años y se dan cuenta que eso ya no va a ser posible. Ojo, no solo perdemos lo que tenemos, Martín, sino también perdemos lo que no tenemos, pero que nos ilusiona y que luchamos por ello. Todo eso genera una serie de pérdidas. Todo eso genera un proceso que muchísimas veces no acabamos de entender y por no entenderlo no sabemos transformarlo y a veces nos tiene atoradísimos en la vida. Pues sí, una de las cosas que puede hacer como que yo lo asimilo como una pérdida, puede ser algo que ya tenemos dado por sentado, algo que Ujú. ya tenemos dado por ganado, y le voy a dar un ejemplo que, pues en el en vivo que hicimos ayer, yo ya había preparado todo y había mandado mensajes en Facebook, en TikTok, en un lado y en otro, y a las personas que conozco, pues ya les había dado. Entonces ya cuando empezamos a tener problemas de lo que estábamos, de la señal, yo empecé a sentir una cierta tristeza. Mm. Estando aquí sentados y de algo que digo, y pues tanta ilusión que tenemos de que se dé y que las gentes se ayuden. Entonces yo estaba pensando en eso. Después que se acabó,
Y al siguiente día, cuando miré las vistas del video, me entró algo como decir, oh, pues la gente de todos sí pudo haber mirado, pero ese es un ejemplo muy claro. Claro, no, de verdad tú lo has dicho con una pequeña ilusión. A ver, y también es muy importante, el dolor es el dolor. Hay personas que dicen, oye, ¿por qué a una persona le duele si murió un perro? No es como si muriera un hijo. A ver, el dolor es el dolor. El dolor en sí no es malo. El dolor es como una alerta, una alarma de que algo está pasando y que debemos de ponerle atención. El dolor se vuelve enfermedad cuando alguien ama el dolor, por sentir esa comezón, etcétera. No, eso sí es una enfermedad. Pero bueno, el dolor como tal no es bueno ni malo, es una señal que algo está pasando. Y tú lo has dicho, ayer tú tenías una ilusión, las cosas no se dieron, digo, me pasó algo similar un poco, por eso decidimos hacer esta grabación para que todas nuestras amigas y amigos pudieran escucharnos. Y tú imagínate llevarlo a una escala todavía un poco mayor. ¿Qué pasa cuando una persona se ilusiona por quererse casar a cierta edad? Se ilusiona por que tenía una relación con una persona y esa persona ya se veía en una boda y siempre no se dieron las cosas. Entonces, todo eso de una u otra manera sí nos produce una pérdida y un dolor. Pero vuelvo al tema, nosotros nos fijamos muchas veces en los grandes dolores, entre comillas, en los dolores más vistosos, entre comillas, como perder un ser querido, etcétera, y no sabemos cómo lidiar con ese tipo de dolores. Y lo peor del caso es que la sociedad no quiere, y a veces el ambiente que nos rodea no le gusta que lidiemos por ese falso positivismo de que la vida debe ser perfecta, bella, sonriente, feliz y que no debes de tener problemas, cuando en realidad no es verdad, cuando en realidad muchas veces un momento de una pérdida, dependiendo cómo sea la pérdida, qué tipo de pérdida puede ser un gran momento de transformación para un ser humano. Pero todo va a depender de cómo esa persona va transformando el dolor que le acompaña. Y una pregunta que le puedo hacer de lo que está hablando, ¿todas las personas experimentan el mismo dolor o tienen la capacidad de transformar el mismo dolor al igual? No, no, por supuesto que no. A ver, todos tenemos una vida única y irrepetible con nuestra propia historia, nuestras propias características, todo lo que nos rodea. Pero una de las cosas muy importantes, Martín, es que el dolor es fuerte para la persona que lo está sufriendo. A veces para las personas que están fuera de eso, dicen, ay, ¿por qué sufre? Te voy a poner un ejemplo. Cuando tienes a un niño, a un chico de 11 o 12 años que ha perdido a alguien, dices, ay, o sea, que perdió una relación, una novia, un novicito con el que empezabas. Nosotros los mayores podemos tender a decir, ay, ¿cómo sufre por eso? Que sufra lo que es pagar los biles, ir a la escuela, trabajar. No, sin embargo, para esa persona, en su circunstancia, en donde ella se encuentra, la sea la edad que tiene, esa pérdida es algo muy fuerte y muy importante. Debemos de respetarlo. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que las personas tenemos una capacidad de transformar el dolor, y fíjate cuando hablo transformar es acomodar nuestra vida a nuestra nueva realidad después de una pérdida. Por ejemplo, cuando se muere un ser querido, no es que tú digas, ay, yo ya superé ese dolor. Pues, ¿cómo superas la muerte de un hijo, de un padre, de una madre, los que hemos perdido? No, más bien dices, ¿cómo transformo, cómo acomodo mi vida para ahora en esta nueva realidad, sin él, sin ella, poder seguir adelante? Igual con mi trabajo, oye, a lo mejor fui 20 años policía, 20 años lo que quieras, y ahora eso ya no está. Hay una pérdida. ¿Cómo transformo, cómo acomodo mi vida para vivir a esto? Y la capacidad de acomodar o de transformar la vida depende mucho de cómo está la persona, si tiene la preparación adecuada, cómo tiene los elementos, incluso en algunos casos si es acompañado. Pero más fácil, yo creo que ya siendo acompañado, es más fácil de llevar. Como dicen, no tenemos que olvidar, solamente pues transformar lo que es el dolor. Otra de las Ujú. preguntas que pudiera yo hacerle es, ¿cómo podemos saber cuando una persona necesita ayuda?
Excelente pregunta y lo decíamos en el live. Dos cosas. Primero, yo parto de las personas que rodean a una persona que ha tenido una pérdida. Vamos a suponer, resulta que tengo una hija, un hijo que ha perdido al novio, la novia, etcétera. Lo primero que tengo que observar, poner atención, si es a lo que dice, pero más a lo que no me dice. Ojo con esto. Las cosas que no me dicen. Si yo denoto que una persona ya está mucho tiempo en constante pesimismo, encerrada, no quiere salir, no se le notan ganas de continuar, a ver, tenemos que darnos cuenta que el periodo de duelo también no hay un periodo fijo. Cada persona es diferente, no se puede decir, ya en 6 meses transformaste un dolor de haber perdido a un ser querido. No, no es verdad, o de haber perdido el trabajo, no es verdad, depende de cada persona. Pero Elizabeth Kubler-Ross señala que hay 5 etapas para superar un periodo de duelo, una pérdida. La primera es lo primero que pasa cuando tenemos una pérdida es que a veces estamos en la negación y nos damos cuenta, de decir, ah, pues, pues todavía no creo que no esté esa persona, todavía no creo que no tenga ese trabajo, todavía no creo. Entonces hay una especie de negación. Se dice que el duelo, lo más difícil, empieza después del tercer mes, cuando ya no, nadie está a tu lado, nadie te está dando pésames, ya enterraron a la persona, etcétera. Bueno, una segunda etapa es, ya que te diste cuenta de esto, ya empieza una etapa de coraje. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí me pasó? Si soy una persona tan buena, ¿por qué? Y empiezas a tirar pestes para la divinidad, para arriba, para abajo, para todos lados. Es parte de ese duelo. Después empieza una etapa de depresión. La persona ya de repente se da cuenta que no quiere, pues está cansada, etcétera. Poco a poco se va acostumbrando, esta es la cuarta etapa, que es la resignación, decir, bueno, esta persona ya no está, y luego después es una especie de aceptación, ya me di cuenta que ya perdí. Es lo que señala Elizabeth Kubler-Ross. Yo le agregaría una sexta etapa, que es la de dar un sentido, y uno de los discípulos de esta mujer decía esto, a esa pérdida, cuando se pueda dar un sentido. Por ejemplo, oye, pues perdí una pareja, pues ese sentido se lo doy yo, no es que me venga de algún otro lado. ¿Qué lecciones aprendí de esa relación? Perdí a un ser querido. Bueno, ¿qué lecciones, qué legado me deja la vida de ese ser querido? Entonces, yo si descubro que hay una persona que está atorada constantemente en el tema de estar deprimida, cansada, y pasan varios meses, yo diría 4, 5, 6 meses, pues sí valdría la pena decirle a la persona, oye, pues tal vez te conviene hablar con alguien con la que puedas acomodar tus emociones y sentimientos. Si yo soy la persona que ha sufrido una pérdida, primero debo saber que de una u otra manera, en orden o desorden, yo voy a pasar por estas etapas que he dicho, pero también debo de reconocer que ayuda mucho en el hablar está el sanar, o sea, hablar, pero hablar como tú bien lo dijiste con personas que realmente no te den un consejo barato, que no te den algo así, sino que realmente sean personas que te ayuden a que con su diálogo y si es necesario alguna otra cosa más, eh, vayas tú transformando esta pérdida. A ver, por ejemplo, las personas que somos grief consultants o tanatólogos, no necesariamente somos todos psicólogos o psiquiatras. Entonces, también nosotros cuando recibimos personas, tenemos que evaluar cómo está esa persona para ver si no requiere algún tipo de tratamiento además de este para poder salir de su dolor y su depresión. Eso te No diría a sé, grandes rasgos. aparte de la tanatología, que tuviera que ir al psicólogo, tuviera que tener algún tipo de terapia, entonces ya es algo que, pues como ustedes pueden mirar. Exacto, y es muy importante que estés con una persona profesional que no le quiera hacer de todo, que entienda muy bien sus limitaciones, que entienda muy bien hasta dónde llega. Por ejemplo, un psicólogo, un psiquiatra que no haya llevado la tanatología o esta área, entiende muy bien que para dar una transformación o un sentido, un dolor que ya pasó, pues va a otro lado, ¿no? Entonces sí, buscar mucho la honestidad de la persona que
y está haciendo esto. Yo, por ejemplo, en este momento estoy cursando un doctorado en esta área, en antropología filosófica, en la Universidad de Argentina, y le voy a dar un enfoque muy fuerte a todo el área de tanatología. Pues qué bueno que esté preparado y que se siga preparando. También una pregunta que podría ser, ¿tienen como una fecha de cuánto dura el duelo? No, yo creo que es una excelente pregunta, Martín. A ver, ese es un error muy típico y creo que ya está en los Estados Unidos, ya lo pusieron como el síndrome del duelo no superado o algo así. No, el duelo depende de cada persona. Cuando una persona muere, te voy a decir por el caso de mi mamá, cuando mi mamá fallece, la manera en que vive su duelo mi hermana, mi hermano y yo es totalmente diferente, porque son realidades subjetivas. Entonces, no podemos pensar que es que ya en 6, 7 meses ya esto se superó. No es verdad. Depende de cada persona, depende de cada circunstancia. Hay personas que de repente parece que superan y luego tienen un pequeño regreso. Por ejemplo, las épocas que acabamos de pasar, Navidad, Año Nuevo, para muchas personas son épocas altamente depresivas, altamente tristes. ¿Por qué? Porque recuerdan a esa persona que ya no está, incluso hasta la mascota que ya no está, porque son momentos familiares. Entonces, sí, no, 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 no. Por eso cuando alguien llega y te da el consejo de, oye, ¿por qué sigues sufriendo? Pues si ya pasaron 6 meses de la pérdida tal de tu trabajo, de tal persona, etcétera, pues no, es que esa persona no entiende que cada quien lleva su proceso. Ojalá existiera un manual que te dijera, en estos meses, con estos pasos, haciendo estas dos, tres cosas, ya está todo solucionado, cuando no es verdad. Y yo creo que nuestros amigos y amigas deben de estar muy conscientes de eso para no caer en el engaño de las fórmulas mágicas, ¿no? De que, ay, en tanto tiempo tú vas a ser diferente. No, 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 no. Depende mucho de la persona, depende de un acompañamiento. Por ejemplo, cuando nosotros acompañamos a una persona, tratamos de establecer un número de encuentros con la persona, es decir, 10 encuentros, etcétera. Pero eso depende mucho del ritmo que la persona quiera, cómo quiera, etcétera. Y habría que ver, pero vuelvo al tema. No hay en Una 5 meses fecha. ya tienes todo listo. No, no es verdad. Sí, porque como dice, también depende a las terapias o al número de encuentros, como dice, pues ya se determinaría si la persona a lo mejor en menos puede sanar, como decimos que si es diferente, pues. Sí, y depende mucho de la persona, ¿eh? No tanto en sí de, es que con 10 terapias no, 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 10. Primero no es terapia, aquí no hay terapia, eso lo dan psicólogos, psiquiatras, esto se llama acompañamiento. No, 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 aquí no existe eso en el tema de que aquí lo que existe es de verdad entender y respetar el ritmo de la persona, sabiendo que no necesariamente que va a ser una persona enferma, no necesariamente es el caso, sino más bien es una persona que está reacomodando su vida y cada quien la reacomoda con los medios psicológicos, emocionales, espirituales que tiene al alcance de la mano. Pues sí, creo que es algo, ha tocado varios puntos y respondido varias preguntas que la verdad son muy, muy importantes. Y ayer hablábamos de que cuando las personas, ahora nos referimos de que cuando están los velorios, ya ve, llamamos en México los velorios, que las personas llegan, ayer me gustaba algo de lo que decía, que llegan las personas y a veces queremos aconsejar No, no, y no, a veces pésimo. no, nos No, preparamos más bien hasta mentalmente para qué para se decir dice algo. en un velorio. Más bien, ¿qué no se dice en un velorio? Yo tengo una amiga que me dijo, oye, si pudiera haría un manual de qué cosas no decir en un velorio. Yo lo primero que diría es, no tienes que decir nada, igual ante una pérdida. A veces es mejor no decir nada. Tu presencia de escucha es más sanadora que cualquier frase ya hecha. Por ejemplo, ay, te acompaño en tu dolor. Cuando yo he escuchado eso, digo, pues, ¿a dónde me acompañas? ¿Al baño? ¿O cómo me acompañas al dolor? ¿O qué es esto? O sea, yo perdí a mi papá y yo sé lo que significa perder a mi mamá, por ejemplo, pero pues nadie más entiende eso, ¿no? O preguntas todavía peor, las típicas preguntas morbosas, ¿de qué murió, pobrecito? ¿Qué pasó? No, pues esas cosas no se hacen, no se preguntan, Sí. ay, o cómo te amaba, o ahora qué vas a hacer que estás huérfana, si le dijeron a una amiga, ya con 40 y tantos años.
dices, no, esas cosas no se dicen. Para mí lo mejor, la frase que me ha funcionado en 25 años cuando acompañas a una persona es simplemente llegar a abrazar a la persona con todo el corazón y decirle, aquí estoy, cuentas conmigo para lo que tú quieras y oro por ti. Se acabó, no más. Y estar ahí con la persona, si esté rezando, o estar con la persona ahí a su lado. A veces nos incomoda mucho los silencios y que digo, no, pues a veces no tengo que decir nada. Y esto es lo mejor que puede pasar. Entonces, toda esa cultura con el tema de que no sabemos qué hacer con la pérdida y el dolor, nos lleva a hacer esas cosas, Martín. Y es por eso que pues recomiendo, no pienses qué hacer, mejor piensa en qué no hacer en un velorio. Sí, pues como dices, sería mejor nada más llegar y a veces solamente escuchar las personas, o a veces las personas no tienen ganas ni de hablar con nadie Claro, y pues es el solamente escuchar. claro, claro, claro. Y los discursos, cuando se preparan y se quiere dar el consejo, terminan siendo a veces lo peor que les podemos decir a las personas. Sí, sí, porque hay gentes que dicen cosas que no, como dice usted, si tuvieran algún libro de eso, hay gente que ha dicho cosas por querer decir algo que se dice algo Ajá. que no se dice. Va. Martín, creo que ya se nos está acabando el tiempo y ya simplemente me gustaría agradecerte el espacio que me has dado y decirle a la gente, primero, cerrar con este par de ideas. El, es válido, todos perdemos en la vida, todos, el parte del crecer, parte del vivir es un perder en la vida. No le tengamos miedo en ocasiones cuando estamos perdiendo, sobre todo cuando tengamos dolor, sepamos que el dolor es un sentimiento humano muy profundo que nos muestra algo que tendamos que poner atención y a veces no está mal sentir ese dolor y expresarlo, sobre todo expresarlo y saber que todos en la vida tenemos sufrimiento, aunque los medios de comunicación, la radio, la televisión quieran poner un mundo de fantasía cuando en realidad eso no existe. Es un gran daño que yo veo estructural a la sociedad, venderles la idea de ese positivismo de que todo tiene que ser éxito, lucha, etcétera. No, hay momentos en que no, y es parte de la vida y, no, y permítanse en algún momento de verdad buscar algún tipo de ayuda. Yo me pongo a su disposición, verán en el link que dejará Martín, van a encontrar mis datos, sobre todo mi número de teléfono, pueden mandarme un mensaje de WhatsApp, pueden ingresar al grupo donde tengo reflexiones diarias, no diarias, más cada 2, 3 días y tips de cómo de verdad transformar dolor en este camino que estamos iniciando. Martín, te agradezco. Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Vamos a poner su información para todas las personas y lo van a poder ver en la descripción del video para que se puedan comunicar directamente con nuestro amigo Carlos y pues nada más que agradecerle por su tiempo, por tomarse el tiempo para ayudarnos. Al contrario, Martín, pues muchísimas gracias y muchas bendiciones para ti y toda tu familia y toda la gente tan hermosa del lugar de Ventura y Oxnard donde tú vives. Muchas gracias. Nos vemos. Va.